que hablamos tanto de las cosas que pues, nos hacen normal. ¿Por qué llegaste tarde? Por la crisis. ¿Por qué no hiciste la tarea? Por la crisis. Y todo es la crisis y no sabemos ni qué es la crisis. Pero la crisis es la culpable de todo. Mire, crisis, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de que algo está fuera de control. Eso quiere decir crisis, que algo está fuera de control. Y cuando hay crisis, hay de dos sopas. O afrontamos la crisis o nos escapamos de la crisis. La mayoría de las veces decidimos escaparnos de las crisis. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis hay temor, hay dolor y evidentemente no queremos temor ni dolor y nos escapamos de las crisis. ¿De qué manera nos escapamos de las crisis? ¿Cómo nos escapamos de las crisis? Eludiendo responsabilidades. ¿De qué otra manera? Los vicios, es correcto, el alcohol, el juego, la televisión, el consumismo, la comida. O sea, nada más imagínense qué es lo que estamos haciendo en esta sociedad. Nos estamos escapando de las crisis. Con todo este tipo de cosas que estamos haciendo. Entonces no podemos escaparnos de las crisis, tenemos que afrontar las crisis. De ahí que a mí en lo personal, pues todos estos años que nos han estado hablando los diferentes gobiernos, que nos hablan y nos dicen es una crisis que hemos vivido, que empezó en los Estados Unidos, porque le echamos la culpa a los Estados Unidos que tienen su crisis, allá su crisis, pero que porque hay una crisis en Estados Unidos nos tocó a nosotros y estamos haciendo lo imposible por salir de ella. Perdónenme, pero no es así. Ahora sí que parafraseando al caudillo, la crisis es de quien la trabaja. Esa es la realidad. Y nosotros hemos trabajado para la crisis que tenemos. Y lo peor, ¿saben qué? Que nosotros, nuestro país, no tenemos derecho a hablar de crisis. Nosotros vivimos en uno de los países más ricos del mundo entero. Qué tan rico, qué tan maravilloso, qué tan fantástico es nuestro país que no hemos podido acabar con él. Es una realidad, pero tenemos unos paisajes fantásticos, tenemos agua, desiertos, montañas, selvas, ríos, lagunas, tenemos unas playas, bueno, que les digo a ustedes, tenemos unas tradiciones, cultura, artesanía, arte, colores, olores, sabores, tenemos todo en nuestro país, todo, todos los recursos naturales. Todos los recursos humanos. No podemos hablar de crisis nosotros, no tenemos derecho a hablar de crisis. Vamos a quitar esto porque ya va a ser lo de la comida, entonces mejor lo quitamos. ¿Quién es responsable de esta crisis? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Empezando, por supuesto, por la familia. En nuestra familia, olvidemos de la familia en el mundo, nuestra familia pasa uno de los peores momentos en la historia de nuestro país. Y por supuesto que tiene que ver las escuelas, tiene que ver el gobierno, las iglesias, los medios de comunicación. ¿Quién tiene que resolver todo este problema? Cada uno de nosotros. Y no estarnos echando la bolita unos a otros. No le vamos a quitar la responsabilidad a nadie, pero efectivamente todo empieza en la familia. Y antes, por ejemplo, cuando uno habla de valores, cuando uno habla de ética, cuando uno habla de formación moral, las mismas escuelas dicen, oigan, es que pues, eso es de la familia. En los gobiernos también dicen, eso es de la familia. Sí, debiera ser en la familia. Desgraciadamente, ya hay tal desintegración familiar, hay tanta ruptura en las familias, que esto ya se ha vuelto algo que nos compete a todos, que nos compete a la educación y al gobierno y a las iglesias y a las empresas y a todos. Pero ¿qué es lo que hacemos? La misma familia manda a los niños a las escuelas. Nosotros vamos a muchas escuelas y en la escuela los maestros nos dicen, oiga, es que te plano, los papás me mandan a los chamacos y luego nosotros decimos, oiga, pero le habla por teléfono a los papás, oiga, ¿sabe qué? Que su hijo, a mí no me diga de mi hijo, que yo para eso lo mandé a la escuela. Sí, pero mándenlo maestrado, ¿no? O sea, uno no puede en la casa con dos chamacos, imagínense en la escuela para cómo están hoy. Y ciertamente la educación en nuestro país no pasa el mejor momento, tenemos los últimos lugares en el mundo. ¿Y qué me dicen de la iglesia? Me refiero a cualquier iglesia, a todas las iglesias, que se la pasan haciendo política en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Del gobierno podríamos hablar el día entero, pero ¿ustedes creen que los medios de comunicación no tienen venen en el entierro?
basura que nos dan, con todo lo que nos... Miren, hace poco estaba yo viendo un noticiero en la noche con nuestros gurús de la televisión, nuestros grandes periodistas, y había pasado algún asesinato, alguna cosa así, y se para furioso y pega en el escritorio el hombre y dice, caramba, que el gobierno no puede hacer algo con esta violencia. Y yo más bien, harto de él, le cambié de canal, pero le cambié otro canal de la misma empresa para la que el periodista trabaja. Y en ese canal me toca ver un programa donde decían que para evitar el estrés, para acabar con el estrés, sugerían el tiro al blanco. Y si uno puede ser que no sea mala idea el tiro al blanco. De hecho, en mi oficina tengo también una diana y los dardos y todo. Pero aquí el problema es que era literal. Era el tiro al blanco y al negro y al musulmán y al árabe. Es en serio lo que les digo, ¿eh? O sea, habían estos carriles, ¿no?, que ponen para que cada quien le dispare, ¿no? Pero en lugar de que hubiera una diana, uno llegaba y había un mostrador y uno decía, ¿sabe qué? A ver, deme ese negro, ¿no? Y ponían la foto del negro y a darle a gente. Entonces, imagínense lo que nos da los medios de comunicación. Ahora, las empresas no tienen tampoco nada que ver con la cantidad de basura que consumimos también. Es decir, finalmente sí tenemos que entender que somos todos y cada uno de nosotros, y como dijera aquel, la solución efectivamente somos todos. Somos todos y cada uno de nosotros. No necesitamos más medicinas, necesitamos menos enfermedades. No es posible, uno va ahora a las farmacias, que ya una farmacia es un supermercado completo. Y llegamos a la farmacia y decimos, wow, qué maravilla, 4,000 medicamentos. Lo que pasa es que hay 4,000 enfermedades. Esta es la época en la historia en que más enfermedades hay. No necesitamos más cárceles, necesitamos menos delincuentes. No es posible, que ya nos advirtieron que van a triplicar las cárceles. Hace poco uno de nuestros gobernantes en su informe anual decía, durante mi gestión construimos 3 nuevas cárceles y ya las llenamos. Y uno dice, ¿qué onda? ¿De qué se trata? ¿Esa es la solución? ¿Llenar las cárceles? No necesitamos más leyes, necesitamos empezar a cumplirlas. El problema es ese, nosotros teníamos uno de los mejores constituciones del mundo entero. Y miren dónde está, de dónde apareció, dónde nació. Era una de las mejores. ¿Y qué hemos hecho? Destruirla, destazarla, renglón por renglón, artículo por artículo. Porque pretendemos que cambiando cada renglón vamos a arreglar las cosas. No es cambiándolo, es viviendo lo que dice esa Constitución. Allá en la Ciudad de México en el sur de la ciudad, hay una plaza Perisur. Está en el periférico, abajo cruza Insurgentes, que es muy ancho ahí, abajo del puente, un letrero que dice, prohibido vender mascotas, a quien se le descubra haciéndolo será llevado a las autoridades. Ya saben todo ese rollo. Pues, ¿dónde creen que venden las mascotas? Esa, no la vuelta, abajo del letrero. Y uno dice, pero qué cinismo, que no pasa por aquí el delegado para que vea cómo se ríen en sus narices, que pase un diputado para que haga algo, hasta que, bueno, parece que un día oyeron mi clamor y santo remedio. ¿Cuál fue la solución? Quitaron el letrero, exactamente. ¿Es cierto eso? Creo que hoy hasta Saúl ya tiene puesto pericos ahí, ¿no? Esas son nuestras soluciones. Sí, dicen que si un norteamericano le oye un ruidito a su coche, ahora sí que se orilla a la orilla, saca su herramienta y lo arregla. Si un alemán le oye un ruidito al coche, inmediatamente al taller. Si un mexicano le oye un ruiderajo al coche, le subimos el volumen al radio, ¿no? Y miren, parece de risa, pero es una tragedia. Esa es nuestra tragedia. Esas son nuestras soluciones. Y la verdad es que todo eso debemos entender que de nada nos sirven licenciaturas, ni maestrías, ni doctorados si carecemos de todo esto que estamos viendo. Esta es la esencia de todo, esta es la raíz de todo, este es donde tenemos que trabajar. Qué bueno que nuestros hijos vayan a las escuelas, qué bueno que les enseñen cuáles son las gimnospermas y las angiospermas y la raíz cúbica de 38 y la capital de Nigeria. ¡Maravilloso! Pero primero es esto. Porque el problema es este. ¿Qué hacemos cuando contratamos a alguien
para que tenga una persona que toma decisiones en una empresa, en una institución, un presidente municipal, un diputado, gente que toma decisiones, su currículum, ¿no? Y uno dice, a ver, vamos a ver, caray, este señor estudió en Harvard, tiene maestría en Oxford, tiene un doctorado en Yale, habla 6 idiomas, que lo contraten. Y uno dice, ¿y las mañas qué? ¿De qué sirve que hable 6 idiomas y hasta en tailandés nos andan ensartando? Ese es el problema. Ahí está el problema. Hablamos de progreso y estamos en una plena era de progreso. Y cuando uno ve lo que ve, dice uno, pues yo no entiendo esto del progreso. ¿Progreso qué significa? Progreso es desarrollo. Y ahora es desarrollo de la civilización. Y el desarrollo de la civilización habla de la evolución. Y la evolución es para que todos vivamos mejor. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que vivimos mejor ahora que antes? No vivimos mejor ahora que antes. Hay gente que igual lo duda, pues a lo mejor sí. Antes no había las tecnologías que tenemos, simplemente todos estos aparatos, todo este rollo no lo teníamos antes. Sí, pero todo ha ido en detrimento de la vida del ser humano. En la Ciudad de México, simple y sencillamente, hay veces que los alumnos en la escuela no pueden salir a recreo por la contaminación, nada más así se las pongo. Y todos estos aparatos, toda esta modernidad, dice que para hacernos la vida más fácil, nos ha complicado la vida. Y estamos contaminándolo todo. Hace unos días que me estaba yo rasurando, y digo, no puede ser, hace una semana que tiré otra porquería de estas, cada semana tiramos, que nos rasuramos, estamos tirando cantidad de rastrillos, que es fierro y plástico. Imagínense las toneladas, los millones de toneladas que tiramos de esa basura. Y me acordaba yo cuando estaba tirando eso, dije, bueno, en el tiempo que yo viví con mis papás, a mi papá en 20 años le conocí un solo rastrillo, uno.